Hoy en un nuevo capítulo de Efemérides al Toque vamos a hablar de una figura política que fue muy importante para nuestra historia nacional. También tuvo un reconocimiento muy importante internacionalmente en su época y hasta hoy en día sigue teniendo mucho peso dentro de lo que tiene que ver en la política, no solo partidaria, sino que también dentro de los movimientos feministas. Un día como hoy, un 26 de julio de 1952, pasa a la inmortalidad María Eva Duarte, más conocida como Eva Perón. La idea de estar acá y de hablar de ella como una figura política más que nada es un poco de construir esta perspectiva o esta visión que se tiene de Eva como Eva Perón o como la mujer de Perón. Así que vamos a rescatar un poco todo lo que ella hizo durante toda su vida, que no fue poco, y que de hecho su carrera como militante arranca antes de conocer al general Perón y de ser la primera dama durante ese gobierno. Eva Perón nace el 7 de mayo de 1919 en la ciudad de Los Toldos, que es una provincia de Buenos Aires. Nace en el seno de una familia bastante humilde, era algo normal para la época, y su padre era Juan Duarte y su madre Juana Ibarguren. Eva ya tiene una infancia muy marcada por lo que es la desigualdad, ya que era considerada hija ilegítima de su padre, porque él tenía otra familia, que era la familia oficial, en la ciudad de Chivilcoy, entonces como que siempre Eva y su madre tuvieron la mirada ajena puesta sobre ella justamente por esto, porque era la hija ilegítima. De hecho, cuando el padre muere en 1926, la familia va al velatorio y es ahí cuando Eva comienza a ver esta mirada desigual de la gente, en donde todos hablaban obviamente mal de ella y de su madre. Eva tenía una mirada muy marcada sobre lo que eran las desigualdades, sobre lo que era la pobreza, sobre lo que era la humildad. Ella se crió siempre con cosas donadas, siempre con las zapatillas de su hermano, con los guardapolvos que le daban los vecinos. Entonces eso fue algo que la marcó mucho a ella. Y también la mirada ajena en cuanto a lo que tiene que ver a recibir limosna. Ella tenía una mirada muy negativa de alguna manera sobre lo que tiene que ver con la caridad, porque decía que para ella la caridad o la limosna en realidad era un privilegio de los ricos para hacerle notar a los pobres que eran pobres. Y esto también es lo que va a marcar mucho su carrera después como militante. Después ya de más grande, si nos vamos a un contexto más nacional y mundial, en 1930 tenemos una crisis económica muy profunda. La familia de Eva se muda a Junín en busca de un mejor estilo de vida. Eva va a seguir con casi la misma vida que tenía en la ciudad en la que nació, va a ir a la escuela, pero también poco a poco ella va a empezar a ver qué es lo que le interesa en esta infancia un poco más adolescencia. Ella en su tiempo libre, jugaba a maquillarse, miraba revistas, tenía referentes que tenían que ver con el modelaje, con la actuación, como que de a poco fue viendo cuál iba a ser su futuro y qué era lo que ella quería para su vida. De hecho, más tarde, cuando ella tiene 15 años, se va a mudar a la ciudad de Buenos Aires, en donde finalmente va a comenzar su carrera artística, va a trabajar como actriz en varias compañías. Si bien en un principio obviamente la situación laboral como actriz era bastante inestable porque logra mucho tiempo hasta que ella logra tener estabilidad económica, pero las diferentes compañías de actrices la van a tener en cuenta cada vez más para lugares más protagónicos. En un principio tenía lugares secundarios en radioteatro más que nada, pero con el tiempo va a tener participación en otras obras y también en lo que va a llegar, a ser protagonista de películas. Eva desde ese lugar, desde la Asociación Argentina de Actores, ya va a empezar su carrera como militante con esta mirada que tenía sobre más que nada lo que tiene que ver con los derechos. No solo se va a afiliar al sindicato de actores, sino que también en 1943 ella va a ser miembro fundadora de la Asociación Argentina de Radio, que era la primera vez que se fundaba un sindicato en realidad de trabajadores de la radio. Un dato no menor, ella fue elegida presidenta, que también demuestra un poco cuál era su postura y el reconocimiento que ella ya tenía entre sus compañeros dentro de un espacio que no solo era su espacio de trabajo, sino que comenzaba a ser un poco su espacio de militancia. También este lugar que ella va a tomar como actriz, como sindicalista en este caso, es lo que la va a llevar al año siguiente, en 1944, a conocer al general Perón, que en ese momento era secretario de Trabajo y Previsión, en un acto que justamente organiza desde su secretaría para reconocer a actrices que habían participado de la campaña solidaria que buscaba recaudar fondos para aquellas personas que se habían visto afectadas en un terremoto que ocurrió en la ciudad de San Luis. Ella en ese momento lo conoce a Perón e inmediatamente comienzan una relación. Si vamos un poco a lo que tiene que ver con el contexto nacional de este momento, Perón sí era secretario de Trabajo en ese momento. Evita seguía con su carrera artística a la par, pero en 1945 va a haber un hecho que va a marcar la historia argentina, que va a ser un golpe de Estado, que va a llevar a Perón a la captura, que después va a terminar todo en el famoso 17 de octubre. Incluso en ese momento Eva estaba al lado de Perón, obviamente porque ya era su pareja, se habían casado, y se creía que Perón iba a alejarse de la esfera política, pero lejano a eso,
comenzó su candidatura para ser presidente el año siguiente. Evita siempre estaba a la par de la carrera política de Perón, pero también ella nunca aceptó el lugar de un cargo político, nunca aceptó ser vicepresidenta, nunca aceptó estar, digamos, en cargos que la relacionen directamente con el general, sino que ella quería seguir, no solo con su carrera artística, sino que empezar un accionar social que sea independiente de su relación o de su figura más tarde como primera dama. Entonces Evita lo que va a hacer es crear un partido peronista femenino, va a crear en realidad su fundación en 1948, la Fundación Eva Perón, y va a volver a poner en realidad sobre la mesa política lo que tiene que ver con el sufragio femenino. Si bien se sanciona en 1947, 40 años antes ya se había creado un comité, el Comité Pro Sufragio Femenino, de la mano de Alicia Moró y de otras referentes feministas como Julieta Lanteri, como Sara Justo y como Elvira Rawson, entre otras, que estas feministas estaban dentro del Partido Socialista y Anarquista más que nada. Pero la realidad también es que fue una decisión política de ese gobierno sancionar la ley. Y también, dentro de todo, se puede considerar como una estrategia política, ya que Perón ya veía que iba en busca de la reelección y al incluir a las mujeres dentro del padrón de votación sería algo, digamos, positivo para las próximas elecciones. De esta manera, Evita es que logra, de alguna manera, condecorar su figura como dirigente política, que era lo que ella buscaba. Y esto lo pudo llevar a cabo a través de la fundación. Que la fundación lo que buscaba ella era la autonomía de las mujeres, tenían más que nada tareas de instrucción para las mujeres de todas las clases sociales, obviamente que los talleres estaban según la clase social, estaban organizados de esa manera, y también buscaban la alfabetización de estas mujeres y clases particulares para sus hijos. También eran espacios de contención y obviamente que todas esas mujeres de alguna manera iban a estar tarde o temprano afiliadas al partido y empadronadas para participar posteriormente de las elecciones, porque también hay algo, digamos, que reconocer, que si bien la ley del sufragio femenino salió en 1947, fue 4 años después que las mujeres pudieron votar. También esta ley no solo les permitía votar a las mujeres, sino que les permitía ser candidatas a cualquier puesto político. De hecho, en las elecciones en las que Perón fue reelecto en 1951, todas las mujeres que fueron candidatas salieron y Argentina tuvo la primera vicepresidenta en la Cámara de Diputados, que fue también un hito, digamos, para la historia de las mujeres en ese momento. Era algo que no estaba visto ni siquiera en Latinoamérica ni en el mundo. Eva Perón, toda su labor y todo, digamos, su accionar se ve reflejado en estos dos espacios, la Fundación y el Partido Femenino Peronista, y también se va a ganar el reconocimiento de todos los trabajadores, más que nada, que era la clase social que apoyaba al gobierno peronista, y va a ser siempre un acompañante a la par del general Juan Domingo Perón. Eva, a principios de los años 50, empieza a enfermarse, empieza a tener varios, digamos, indicios sobre que estaba enferma, sobre que algo no estaba funcionando, y también un poco responsabilizaban al estrés que llevaba, digamos, su figura, porque la realidad era que era una mujer que estaba todo el día ocupada con una agenda política súper amplia, pero en realidad eso llegó a desencadenarse como un cáncer de cuello de útero, que fue lo que finalmente la llevó a su muerte el 26 de julio de 1952. Si bien hasta hoy en día Eva se la reconoce y hay miles de organizaciones que tienen su nombre, que levantan su bandera, agradeciendo también un poco el legado que ella dejó, no solo para el Partido Peronista, sino que para cualquier movimiento feminista en general, tiene mucho que ver ella y lo que significó ella como figura política en la época y como referente de lo que se podría llamar feminismo en ese momento, ¿no? Cuando Eva muere, obviamente el país tuvo varios días de duelo. De hecho, fue un velatorio que duró 13 días. La CGT exigió que se haga un duelo nacional y un paro de 2 o 3 días. Fue un velatorio multitudinario, cuadras y cuadras de caravana siguiendo el coche fúnebre. La CGT, que por ahí era el espacio, digamos, que más la apoyó y en donde ella encontró, digamos, su pilar, en ese momento decidió embalsamarla y exponerla. Pero la realidad es que unos años después, con la Revolución Libertadora y el golpe de Estado que le hicieron a Perón en 1955, el cadáver de Eva fue secuestrado y fue durante muchos años de alguna manera escondido. Incluso se sostiene que estuvo enterrado en Italia, en Milán, que le cambiaron el nombre. Si bien lo mantuvieron en condiciones, se podría decir, fue recién en 1974, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que se le exigió a quienes eran responsables de devolver el cuerpo al país, y recién en 1976, con el golpe militar, se le devolvió a la familia el cuerpo para que finalmente descanse en paz, como lo hace hasta hoy en día, en el cementerio de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de las controversias o de las diferentes miradas que puede tener la figura de Eva Perón hoy en día, no se puede dejar de lado, y es algo indiscutible, que ella fue una referente, no solamente política, partidaria, sino que también para el movimiento
feminista, y es algo de reconocer y algo de seguir reivindicando su figura, porque fue un hito para nuestra historia, fue un hito para la obtención de derechos, también de los derechos de la mujer, la igualdad jurídica del hombre y la mujer. Era algo que en ese momento era impensado, que venía estando en la agenda política durante años y que nunca se había logrado dar ese paso que era finalmente aprobar la ley y sancionarla para que sea aplicable. Hoy en día vemos que se busca avanzar en lo que es la igualdad de género. Se peleó también lo que tiene que ver con una paridad de género, en lo que tiene que ver con las bancas políticas más que nada, y en cualquier institución, en cualquier sector político, y eso también revela un poco de las necesidades que estamos teniendo como sociedad y que está teniendo el movimiento feminista más que nada, para seguir peleando y seguir luchando por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.